Durante todo el día de hoy, como les contábamos anteriormente, vamos a darles cumplida cuenta de lo que aquí en esta séptima edición del Día de la Persona Emprendedora está ocurriendo. Y como lo que nos gusta es dar voz un poco pues a esas historias o a esas personas innovadoras que centran su vida en lanzarse a proyectos diferentes, a proyectos ambiciosos. Hemos invitado en este momento a Ana Milena Hernández. Ana Milena ha creado un proyecto llamado Más que Espacio, por así decirlo. Sí. Y a mí me gustaría que me contaras un poco en qué consiste, porque es un proyecto diferente y un proyecto muy novedoso que además está teniendo muchísimo éxito. Sí, estamos muy contentos con los resultados. Nosotros lo que hacemos, somos un estudio creativo que realiza proyectos de comunicación e interiorismo, pero siempre muy enfocados en el marketing. Para nosotros es muy importante que los proyectos tengan una línea muy corporativa. ¿En qué consiste exactamente este proyecto? ¿Qué es a lo que se dedica? Es un proyecto de interiorismo, por así decirlo, pero un poco sui generis. Sí, lo que pasa es que nosotros partimos para crear un interiorismo siempre desde la marca. Entonces, generalmente creamos siempre primero el branding, que sería un poco todo lo que es la marca, y luego una vez desarrollamos todo este concepto, lo aplicamos al interiorismo. ¿Qué pasa? Que una vez aplicamos, no solamente el interiorismo queda bonito, sino también queda muy corporativo, tiene muchísimo más fondo. Pero ahí hay una cosa muy importante. Nosotros nos dimos cuenta que en el mercado no había dinero, que necesitaba proyectos muy eficientes, y lo que estamos haciendo es crear proyectos de interiorismo y de comunicación, lo cual sean muy rentables para el cliente. Con esto quiero decir que, aparte de que están muy bien enfocalizados desde el punto de vista de marketing, porque para una empresa es muy importante un poco diferenciarse a la competencia con su diseño y con su cara al público, tienen que ser eficientes. Entonces estamos haciendo cosas muy espectaculares y no cuestan dinero. Y Ana, ¿cómo te surgió la idea de crear este proyecto? ¿Dónde surgió el germen de esta empresa? Nada, un poco... Nosotros hemos aprendido mucho a lo largo de toda la experiencia, llevamos 2 años y medio, nosotros no empezamos haciendo lo que estamos haciendo ahora, y lo bueno es de cada dificultad, de cada tropiezo, de cada vez que te caes, un poco aprender. Yo lo decía ahora en una charla, cada cosa que nos ha pasado mala, yo digo gracias, porque es justamente lo que ha hecho que nosotros estemos aquí. En un punto lo que hicimos fue reflexionar para qué éramos buenos, qué queríamos hacer y qué necesitaba el mercado. Entonces nosotros éramos muy buenos creativos. Mi compañero es marketing, lo cual fusionamos eso, diseño y marketing, que es como un conjunto perfecto, pero nos dimos cuenta que eso no bastaba, que los proyectos tenían que ser muy creativos y que no tenían que costar mucho dinero. Y eso es lo que hacemos, la verdad que sí, estamos muy contentos. O sea que, por así decirlo, el camino equivocado os llevó a la senda del éxito. Sí, por fin. Pues no se puede decir por fin, porque otra cosa de las que más me gusta es saber que estás en este punto, pero que te queda muchísimo por aprender. Entonces, a mí eso me encanta, saber todo lo que me queda por aprender. Esa incertidumbre, ¿no? Que tiene el emprendedor. Sí, la verdad que sí, fundamental. Y Ana, ¿qué es lo que habéis necesitado para poner en marcha este proyecto? ¿Se han necesitado grandes cantidades de capital o simplemente con la idea ya ha ido surgiendo todo poco a poco y de una manera natural y rodada? No, y sabes que se han necesitado muchas ganas, mucho sacrificio, y porque nosotros tenemos una ventaja con nuestro proyecto. Obviamente vendemos servicios, entonces no necesitamos grandes inversiones. ¿Qué es nuestra inversión principal? Marketing, o sea, cómo me vendo yo hacia las empresas. Entonces lo que invertimos es en nuestra imagen, en la imagen de la empresa, comunicaciones con redes sociales, que nos parece súper importante, y tenemos también un blog que ahora mismo está teniendo mucho éxito, se llama Blog del Diseño, recibe 100.000 visitas, y es un poco una muestra de que sí, o sea, de lo que queremos hacer y de lo que creemos que se está ahora mismo necesitando el mercado. Entonces, sobre todo eso, nosotros hemos necesitado muchas ganas, porque a veces de verdad no es todo un camino de rosas, es muy difícil y se necesita mucho esfuerzo. ¿Pero habéis contado con algún tipo de subvención o de apoyo de músculo financiero por parte de alguna entidad, o habéis ido vosotros por vuestra cuenta? No, nosotros cuando decidimos montar la empresa teníamos opciones a optar por unas subvenciones, pero era muy riesgoso. Entonces, ¿qué decidimos? Hacerlo con lo que teníamos y no arriesgar nuestro capital. Entonces, nada, con lo que teníamos lo hicimos.
Realmente nada, 2 ordenadores, tarjetas, una web y mucho esfuerzo. Después del camino que ha recorrido y todo lo que queda por recorrer esta empresa, ¿seguirías recomendando hacerte o hacer a los demás que se hagan emprendedores? Sí, mira, lo comentaba también ahora cuando nosotros emprendimos, llegábamos hace 2 años y medio, le comentábamos a la gente, ¿sabes qué? Muy emocionados, ¿no? Vamos a montar un estudio de diseño, y la gente nos miraba con una cara de tragedia que a la verdad que cuando empiezas un poco te desmotiva. A mí sinceramente me parece más trágico estar haciendo todos los días un trabajo que no te gusta. Yo digo que sí. Lo que pasa es que pienso que invito a todo el mundo a emprender, pero se tiene que tener en cuenta para qué eres bueno. Para mí es súper importante saber para qué sirves, porque yo siempre digo, mira, yo soy muy buena diseñadora y quiero ser la mejor y voy a ser la mejor. Todo lo demás lo hago lo mejor que puedo. Entonces es muy importante saber para qué servimos y mucho esfuerzo, saber que no va a ser fácil, pero se puede, es que se puede. Saber cuáles son los puntos buenos y fuertes, es súper importante, porque si de repente te pones a hacer algo para lo que no eres bueno, no. Tienes que hacer, y a lo mejor sobre todo lo que más amas, lo que más te guste. Eso, si lo tienes eso, vas a ir para adelante, porque si haces lo que te gusta, pues da igual todos los obstáculos que tengas que recorrer. Ana, y esa forma que hablabas de vender tu producto, la has encontrado muy fácilmente gracias a ese blog del que me hablabas, que ha sido todo un éxito en Internet, en el mundo del interiorismo ya tiene muchísima fama, y es una manera de compaginar un trabajo que te gusta con además vender tu propio producto. Mira, fíjate, el blog no está enfocado, mis proyectos se publican, suena un poco mal decirlo, se publican alrededor de todo el mundo. Sin embargo, mis proyectos no se publican en ese blog. Porque un poco por ética, un poco por no querer controversia, yo publico a todo el mundo menos a mí. Pero lo que me está generando en ese blog, aparte de ayudar a otras personas a crecer, a poder decirle al mundo lo que está haciendo, es un poco, mira, yo soy capaz de crear esto, nosotros estamos creando esta marca, estamos creando este medio de comunicación, así que eso avala lo que yo hago, porque al fin y al cabo yo vendo imagen, yo vendo comunicación y yo vendo diseño. Entonces un poco se sopesa, la idea no es mostrar mis proyectos ahí, sino mostrar que nosotros tenemos el conocimiento suficiente para poder abarcar determinados tipos de proyectos. Pero eso a lo mejor se puede ver como una manera de hacerles un favor a otras empresas de diseño, de interiorismo. Yo no creo que no creo que a los diseñadores que yo publique les haga un favor para nada, porque creo que se lo merecen, ¿no? Es como, mira, eres bueno y vas a estar ahí. Eso es lo que pasa cuando haces las cosas bien, te mereces estar y ser publicado. O sea que no creo que es un favor. ¿No crees que a lo mejor es hacerte un poco la competencia a ti misma? ¿O estás tan segura de tu producto? No, yo pienso que estamos muy seguros de nosotros mismos, que, ¿sabes qué? Yo pienso que los diseñadores necesitan, o sea, yo pienso que deberíamos incluso ser todos muy buenos, porque es un poco la responsabilidad del diseñador es crear buenos proyectos, y entre mejores seamos todos, el nivel del consumidor subirá y el criterio del nivel del consumidor tendrá más criterio a la hora de elegir. Entonces, para mí, mejor que, de hecho, pienso que viendo las cosas que yo publico, los diseñadores se pueden inspirar y así todos tendremos mejores proyectos. Ana, ¿y qué es lo que le falta a esa empresa para acabar de crecer? ¿Cuáles son los proyectos que os quedan por hacer? ¿Cómo miráis el futuro? Bueno, yo creo que a mí me queda por hacer todo todavía. Nosotros ahora queremos entrar a pequeñas, a medianas y grandes empresas, porque pensamos que entrando con ellas podemos realmente profundizar más en los conceptos, que a lo mejor entrando en particular no podemos profundizar tanto. Entonces, a corto plazo, y a mediano plazo, esa es la meta, entrar a las empresas. Ana, pues muchísimas gracias, esperemos que sea así, enhorabuena por ese... Espero poder contártelo. Ojalá, enhorabuena por ese proyecto, porque sin duda es muy, muy interesante.